Bienvenidos una vez más a Basket 365. Soy Denis y en el vídeo de hoy lo que vamos a hacer es seguir con mis planes para agencia libre cada uno de los equipos de la NBA y ahora llega el turno de los Detroit Pistons, un equipo que ha tenido mala suerte en la lotería por segundo año consecutivo y después de tener el peor récord de la NBA han acabado teniendo el quinto pick del draft. Aún así, Detroit tiene posibilidades de sumar mucho talento con esa elección, tienen un núcleo joven bastante interesante, pero hay mucho todavía que trabajar en este equipo y vamos a hablar de qué es lo que haría yo si estuviera a cargo de este equipo a la hora de gestionar esta agencia libre. Y bueno, antes de nada, si estáis aquí, me imagino que es porque os interesa la NBA, así que os animo a que os suscribáis, dadle a like a este vídeo si os ha gustado y si os gustan en general mis planes para agencia libre, porque ayudaría muchísimo al canal, y comentadme debajo lo que opinéis. Tal vez no conteste a todos los comentarios, pero os aseguro que lo leo todo. Y ahora ya sí, vamos a empezar. Los Pistons son un equipo que lleva ya unos pocos años de reconstrucción y de momento no está siendo un éxito rotundo tampoco. El primer año draftearon con el pick número 7 a Killian Hayes, que no les ha salido muy bien. Tuvieron un par de elecciones más que sí que salieron mejor. El año siguiente tuvieron suerte en la lotería y consiguieron a Cade Cunningham. Y ahí todo empezó a cambiar, pero desgraciadamente para ellos estas dos temporadas que llevan en la NBA, Cade apenas ha estado sano y eso ha alterado un poco su trayectoria. Pero creo que es el momento de que los Pistons empiecen a competir y a mejorar poco a poco. Hay unas cuantas piezas interesantes, podrían sumar un jugador interesante más en este pick número 5, acaban de conseguir un muy buen entrenador y vamos a hablar de cuál es el contexto de los Pistons. Estamos hablando de un equipo que podría tener unos 26,8 millones de dólares en margen salarial. Desgraciadamente para ellos están en Detroit, no es un destino potente de agentes libres y tampoco es que estén en una situación en la que puedan ir a por un jugador de calibre muy alto y con eso dar un salto tremendo, por lo que habrá que ver qué rumbo pueden tomar con ese dinero. En caso de que utilizasen todo su margen salarial y quisiesen sumar otro jugador a la plantilla, aparte de la mínima del veterano, también tendrán disponible la mid-level de 7,6 millones de dólares, que antes era bastante más baja, con esta nueva CBA ha subido considerablemente, aunque en el caso de Detroit ya os anticipo que no va a tener suficiente espacio en la plantilla como para necesitar este dinero, al menos en mi opinión. En lo que respecta al draft, tienen la elección número 5, que cobrará unos 7,9 millones de dólares en su primera temporada, es algo que ya he tenido en cuenta a la hora de gestionar el margen salarial que podrían tener. También tienen el pick número 31 del draft, y lo que respecta a sus agentes libres está Hamidou Diallo, Corey Joseph, Rodney McGruder y sus dos jugadores en contrato dual en Buddy Boeheim, creo que se dice, y Jared Roden. Y bueno, hablaremos ahora de qué harán con estos jugadores o qué haría yo con estos jugadores, pero vamos en primer lugar a repasar qué jugadores tienen en plantilla y cuáles son las fortalezas, debilidades y necesidades de este equipo. Y es que los Detroit Pistons son un equipo que, para empezar, creo que con la llegada de Monty Williams, de lo que hablaremos dentro un poco, han mejorado bastante a nivel de entrenador y se ha convertido en una de las fortalezas de este equipo. También tienen ese dúo Cade Cunningham, Jaden Ivey, que no hemos visto en acción apenas, y desde luego cuando lo vimos era al principio de la temporada y Ivey aún se estaba adaptando, pero debería ser un dúo muy potente e interesante. Y aparte de eso, una de las fortalezas de este equipo es que es un equipo muy joven. La gran parte de los jugadores que están en plantilla siguen mejorando todavía y eso eleva bastante el techo de los Pistons. Y lo que respecta a sus debilidades, la ventaja de ser un equipo joven también supone una debilidad, es que es un equipo bastante inexperto. Hay un par de veteranos como Alec Burks y Bogdanovic, aparte de Corey Joseph y algunos agentes libres más, que sí que han vivido muchos años ya de NBA, pero en general estamos ante un equipo que está poco preparado, que tiene todavía mucho que madurar y ahí va a haber una labor de Monty Williams importante a la hora de intentar mejorar en estos aspectos, pero mucho va a ser una cuestión de rodaje. También es un equipo muy flojo a nivel de rebote, pese a que hayan adquirido muchísimos pivots demasiados, y ahora hay un problema en la plantilla a nivel de jugadores que no son multiposicionales, y es un equipo muy flojo a nivel de tiro. Necesita mejorar también a nivel defensivo, hay mucho que mejorar en un equipo tan joven, ¿no? Y en lo que respecta a sus necesidades, creo que necesita un alero titular de cara al futuro. Tienen a Jaden Ivey, tienen a Cade Cunningham, tienen a Jalen Duren, pero necesitan sobre todo un alero potente que acompañe a su núcleo joven y seguramente también les venga bien conseguir un gran ala pivot. Tienen a día de hoy a Bogdanovic, que es un muy buen ala pivot, pero es un jugador de 34 años de edad y no va a formar parte del futuro de Detroit a medio plazo, tal vez estos próximos 2 años sí. Necesitan a Cade Cunningham sano, llevan 2 años de su jugador número 1 del draft, muy inconsistentes, y esperemos que esta tercera temporada consiga por fin estar sano, porque los flashes de Cade han sido muy buenos, aunque a nivel de eficiencia ya ha dejado que desear. Y aparte de eso necesitan tiro en general. Ni Cade Cunningham, ni Jaden Ivey, ni Jalen Duren, que a día de hoy me parecen sus 3 piezas fundacionales más importantes, son buenos tiradores, al menos de momento. Es posible que el jugador que draftea en este pick número 5 tampoco lo sea, así que necesitan sumar tiro en los jugadores de rotación con el fin de
equilibrar un poco esa plantilla. Y lo que respecta a sus jugadores en plantilla a día de hoy, tienen a Bojan Bogdanovic, a Marvin Bagley, a James Wiseman, a Cade Cunningham, a Alec Burks, que tiene una opción del equipo de unos $10 millones. Tienen también a Jaden Ivey, a Killian Hayes, que puede firmar una extensión de contrato este verano, a Isaiah Stewart, que también puede firmar una extensión de contrato, Wiseman también puede, por cierto. Tienen a Jalen Duren, que tuvo una primera temporada de novato bastante interesante, a RJ Hampton, al que repescaron después de que lo cortaran los Magic, que tiene un contrato no garantizado para esta próxima temporada. Tienen también a Eugene Omoruyi, que es un jugador que ficharon al final de la temporada después de que los Thunder lo cortaran porque necesitaban hacer huecos en la plantilla, y ese jugador tiene un contrato que es opción del equipo. Y lo mismo para Isaiah Livers, que fue un jugador al que draftearon hace un par de años, un buen tirador que cobra muy poco y tiene también una opción del equipo. Vamos entonces a hablar de las diferentes decisiones que tomaría yo con esta plantilla, porque no es que tengan tantos agentes libres, pero sí que tienen bastantes contratos no garantizados o contratos que son opciones del equipo. Pero en primer lugar vamos a hablar del fichaje de Monty Williams. Estamos posiblemente ante la mejor adquisición de agencia libre que podían hacer los Pistons. Es verdad que va a tener margen salarial, pero encontrar un entrenador realmente bueno, como es el caso de Monty Williams, al que han tenido que sobrepagar para convencer de que vaya a Detroit, eso es verdad. Pero aún así, encontrar un entrenador de ese calibre para un equipo joven y poder tener a alguien que los pueda acompañar y ayudar a desarrollarse y convertirse en un equipo más competitivo durante los próximos 6 años, a menos que todo salga muy mal con Monty, es algo que realmente creo que va a mejorar a este equipo. El salto de Dwayne Casey a Monty Williams debería ser considerable. Aún por encima, si Cade Cunningham está sano, el equipo va a ser mejor también, por lo que puede que tengamos unos Pistons diferentes la próxima temporada. Pero vamos a hablar ahora entonces de las decisiones contractuales y empezamos por los jugadores en contrato dual. Buddy Boeheim es un jugador que llegó como jugador en contrato dual después de 4 años en la Universidad de Syracuse. Es un alero que no ha tirado de 3 a un nivel demasiado alto ni en la G-League ni en esta temporada, lo poco que ha jugado en Detroit, y personalmente no me gusta mucho y yo estaría más que dispuesto a dejarlo ir para liberar huecos para experimentar con otros jugadores. Pero por otra parte, Jared Rhoden sí que me ha gustado más. Es otro alero o escolta de 1,98 m más o menos, que no ha tirado bien en la temporada regular en los 14 partidos que jugó con Detroit, pero en la G-League sí que anotó un nivel muy alto y con bastante volumen desde 3, defiende un nivel adecuado, y creo que en Rhoden podría haber un alero de fondo de rotación si sigue desarrollándose. Es un jugador de 23 años que me ha demostrado suficiente, por lo que yo lo mantendría en contrato dual, con expectativas de tal vez en medio de la temporada incluso ofrecerle un contrato regular. Es verdad que los Pistons muy probablemente van a tener la plantilla llena, pero como van a tener mucho margen, siempre pueden cortar jugadores y no han rendido bien. Luego está el caso de Rodney McGruder, un jugador que ha sido un buen soldado, básicamente. Lleva ya varios años en Detroit haciendo de veteranísimo, pero creo que ha llegado el momento, y no tanto porque no me guste la presencia veterana de McGruder, sino porque tiene a Bogdanovic, va a mantener a Alec Burks, tienen unos cuantos jugadores ya. Monty Williams creo que también es un buen líder en esa posición de entrenador, y creo que es importante para este equipo mantener un poco la flexibilidad de plantilla porque van a tener ya muchas plazas ocupadas, así que yo dejaría ir a McGruder. Y Hamidou Diallo es un jugador muy atlético que ha mejorado a lo largo de su carrera, pero un equipo que realmente necesita tiro no creo que sea muy relevante y creo que es importante mantener su plaza libre, o sea que vamos a considerar que no renuevan ni a Diallo ni a McGruder y tampoco a Corey Joseph. Joseph sí que tiene una posibilidad de volver por la mínima del veterano, dependiendo de los fichajes que hagan y de si tienen una plaza libre o no. A mí no me importaría en absoluto que le ofrezcan otro contrato por la mínima, sobre todo porque si Cade se vuelve a lesionar van a estar un poco flojos a nivel de bases una vez más, y Corey Joseph ha hecho una buena labor en Detroit. Pero de entrada vamos a ser optimistas, vamos a esperar a que Cade se mantenga relativamente sano y entre Cade Cunningham, Jaden Ivey y un par de jugadores más consigan mantener el barco a flote. Y por otra parte está el caso de RJ Hampton, y Hampton sería un candidato a ser cortado, tiene un contrato no garantizado, incluso dejar el hueco para algún veterano, pero personalmente me gusta bastante. En su segunda temporada en Orlando demostró cosas bastante interesantes. Desgraciadamente para él, en su tercera temporada, que fue la que acabamos de vivir, no jugó bien en Orlando, se acabó cayendo de la rotación o de los pocos minutos que tenía de rotación. Orlando era un mal equipo para él porque había muchos jugadores compitiendo por los mismos minutos, y creo que en Detroit lo ha hecho bastante bien. Estamos hablando de un escolta pequeño, un base atlético que ha mejorado como tirador, que es capaz de repartir un poco de juego y todavía es un jugador muy inmaduro que me gustaría ver en su cuarta temporada en Detroit. Me gustaría ver cómo funciona con Monty Williams porque tal vez sea alguien interesante, así que yo lo mantendría. Y como decía antes, Eugene Omoruyi tiene una opción del equipo, cobrando muy poco, y es otro jugador que me ha gustado desde su salida de Oklahoma para Detroit. Lo cierto es que ha aportado mucho. Creo que me gusta más que Marvin Bagley. El problema es que Bagley cobra 13 millones durante los próximos 2 años, pero me gustaría que lo mantuvieran y siguieran probando con él. Es el típico jugador que creo que le va a gustar mucho a Monty Williams y le gusta a la mayoría de
entrenadores, porque tal vez no tenga mucho talento, no sea un buen tirador, pero trabaja duro, rebotea, defiende un nivel alto, puede jugar de alero e incluso un poco de small ball center, pero realmente es un ala pivot. Y es verdad que en unos Pistons que necesitan tiro y necesitan algo que no sean bigs, que es lo que más tienen, tal vez no encaje del todo, pero a menos que realmente necesiten alguien más capaz de botar el balón, que en ese caso siempre pueden cortarlo y generar el hueco para otro jugador, yo lo mantendría. E Isaiah Livers es otro jugador que mantendría seguro. Livers es un ala pivot que a veces puede jugar un poco de alero, pero no es un gran defensor ni demasiado móvil, por lo que es mejor que juegue de 4, pero es un muy buen tirador de 3 en un equipo que realmente lo necesite. El año pasado ni siquiera tuvo un año realmente bueno y tiró como un 37% desde 3, y creo que es importante para Detroit mantener el poco tiro que tienen, por lo que Livers, que es un jugador cuyo contrato es de unos $2 millones y es una opción del equipo, es alguien al que mantendría. Y con esto ya hemos hablado de qué jugadores dejaría ir y qué jugadores mantendría, y vamos a hablar de extensiones de contrato, y empezamos por una que es precisamente también una opción del equipo, y ese es Alec Burks. 100% Detroit tiene que garantizar ese contrato a Alec Burks. Estamos hablando de un contrato de unos $10 millones por un jugador que fue uno de los mejores sextos hombres de la temporada pasada. Y Burks me parece importante para este equipo también como veterano. Tiene a Bogdanovic y el otro pilar veterano o experimentado ahora mismo en este equipo es Alec Burks, que es un jugador de 31 años de edad, que tira bien de 3, es aceptable a nivel defensivo y es capaz de manejar un poco el balón también. Y es que Alec Burks esta última temporada con los Pistons promedió 22 minutos de juego, 12,8 puntos, 3 rebotes, 2,2 asistencias, 4,7 triples intentados, un 44% de acierto en sus tiros de campo y un 41% desde 3. Y yo no solo aceptaría ese año de contrato de Alec Burks, también intentaría extenderlo, y no a largo plazo. Obviamente, Detroit no tiene ningún motivo para intentar atar por los próximos 4 años a Alec Burks, pero no es mala idea teniendo en cuenta que aún quedan 2 años hasta que llegue el nuevo contrato de Cade Cunningham y empiecen a gastar un poco más de dinero, el ofrecerle un contrato de un año más a Alec Burks. Y es que podrían ofrecerle una extensión de un año y unos $12,5 millones, 13 millones, y de esa manera tienen 2 años garantizados de Alec Burks. Es un jugador que además el año que viene, probablemente como jugador cuyo contrato se termine de unos $12,5 millones, 13 millones de dólares, sería útil también como posible pieza de intercambio si quisieran hacerlo, y si no, es un veterano que ayuda a aportar tiro a un equipo que lo necesita. Y por parte de Burks no es una garantía tampoco que vaya a aceptar ese contrato, pero al final no creo que en agencia libre dentro de un año vaya a ganar más que la mid-level ni de broma. Lo único que es posible es que tal vez quiera firmar un contrato más largo, pero bueno, yo le pondría sobre la mesa esa opción de firmar un contrato de un año más por unos $12,5 millones, 13 millones de dólares, y si lo acepta bien, y si no, no es el fin del mundo. Pero Alec Burks, este año como mínimo, se queda en los Pistons. Los otros jugadores que podrían firmar una extensión de contrato son chavales que fueron seleccionados hace 3 años en la primera ronda del draft, y de estos 3 solo uno realmente me interesa. Killian Hayes fue el 7º pick del draft en su momento y no ha rendido a la altura de las expectativas, ni mucho menos, y no creo que tenga ningún tipo de sentido para Detroit el ofrecerle una extensión. Seguiría jugando con Killian Hayes, utilizándolo como base suplente y experimentando con él, porque ha habido momentos interesantes y es un buen pasador y un buen defensor con buen tamaño. El problema es que es tan nulo a nivel ofensivo que es difícil justificar pagarle. Aún así, habrá que ver cómo juega este año y tal vez como agente libre restringido lo mantengan como base suplente. No creo que Hayes vaya a ser nunca ese base titular realmente bueno que se esperaba originalmente, pero tal vez sí que haga carrera como base suplente, y eso, yo no le ofrecería una extensión. No tiene sentido comprometerse a largo plazo para los Pistons con Killian Hayes a día de hoy, pero que lo mantengan. Y el caso de James Wiseman es similar, no tiene sentido en absoluto para los Pistons ofrecer una extensión de contrato. Estamos hablando de un jugador que fue el 2º pick del draft, que el año que viene, de hecho, cuando finalice su 4º año en la NBA, va a tener una opción tremenda de un año y unos $17 millones o algo así, que no se va a merecer. Es posible que de hecho dentro de un año tengan que hacerlo a agente libre sin restricciones, a menos que este año les encante y lo quieran mantener, pero Detroit decidió que no quería pagar a Saddiq Bey, que encajaba en el equipo, y querían probar suerte con James Wiseman y su talento, y su final de temporada no fue terrible. A nivel ofensivo hubo cosas interesantes, en defensa sigue perdiéndose muchísimo, pero yo seguiría experimentando este año con él para ver qué tal le va. No le quitaría minutos a Jalen Duren, que me parece mucho más interesante, pero eso, desde luego no hay motivos para ofrecerle una extensión a James Wiseman, no ha demostrado suficiente, así que lo dejamos ahí. Pero el jugador al que yo sí que intentaría extender es Isaiah Stewart. Tampoco me volvería loco por él. Stewart es un jugador que a mí personalmente creo que me gusta menos que a la mayoría, y aún así es el mejor de estos 3 jugadores con diferencia. Estamos hablando de un pivot muy pequeño que ha jugado bastante a la pivot esta temporada. No estoy nada convencido de que Stewart sea un ala pivot constante o a largo plazo, pero bueno, ha aportado algo en esa posición en esta temporada para los Pistons. Es un muy buen reboteador, un jugador que trabaja durísimo, que está mejorando un poco como triplista, pero bueno, anota algunos de sus triples y son triples muy abiertos, tampoco es una locura, pero sigue siendo un jugador muy joven, tiene 22 años, está mejorando, y como pivot suplente, como jugador de rotación, está bien mantenerlo. Yo le vería una oferta en la línea del contrato de Brandon Clark, rango de mid-level básicamente. Si los Pistons le ofrecen a Stewart una extensión de 4 años y
48 millones de dólares, unos 12 millones por año. No estoy seguro de que Stewart lo vaya a aceptar. Si no lo acepta, puedes esperar a agencia libre restringida, a menos que tenga un año tremendo. No creo que vaya a ganar más que eso tampoco, pero eso, es interesante mantenerlo, y si no, pues dentro de un año lo pueden mantener también si es que ha rendido lo suficientemente bien. Desde luego, entre Stewart y Wiseman, a día de hoy me quedo con Stewart, que esta temporada pasada promedió 28 minutos de juego, 11 puntos, 8 rebotes, 1,4 asistencias, 4,1 triples intentados, o sea que realmente intentó tirar triples con volumen, anotó el 33% de ellos, que no está mal, y el 44% de sus tiros de campo, pero Stewart no es un buen jugador definiendo de cerca del aro, es muy pequeño como pivot y creo que eso le afecta, y depende mucho de ser capaz de espaciar el campo para tener un impacto ofensivo adecuado, y no estoy nada convencido de hasta dónde va a llegar eso. Aún así, con lo que trabaja en defensa, con la capacidad de rebote que tiene, y teniendo en cuenta que solo tiene 22 años, yo le ofrecería esa extensión, no creo que vaya a ser un problema. Y vamos entonces a ver cómo quedaría la plantilla después de tomar las diferentes decisiones contractuales y antes de empezar a hablar del draft. Y en este momento los Pistons tendrían como base titular a Cade Cunningham con Jaden Ivey de escolta. No voy a hablar mucho de Jaden Ivey en este vídeo porque no hay nada que decir en torno a él, pero he de decir que su segunda mitad de temporada fue muy buena y tiene muy buena pinta. De alero tendrían a Bojan Bogdanovic, que es un ala pivot, pero en este equipo tiene que jugar de alero a día de hoy porque no tienen aleros. De ala pivot estaría Isaiah Stewart y de center Jalen Duren. Y luego en la segunda unidad tendrían a Killian Hayes, Alec Burks, Isaiah Livers, Marvin Bagley, James Wiseman, RJ Hampton y Eugene Omoruyi. Y como veis están tan mal de aleros que Livers, que es un 4, está puesto ahí como alero suplente, y Bogdanovic, que es un 4, está jugando de alero titular. Así que esto es algo que tienen que solucionar rápidamente. Y ya lo hemos visto y ya lo hemos hablado un poco, pero Marvin Bagley es un jugador al que le quedan 2 años de contrato cobrando unos 13 millones de dólares por año. No es un problema salarial para Detroit porque pueden tolerarlo, pero a día de hoy me ocupa un hueco en la plantilla, y si hubiera alguna opción de moverlo a algún lado, si algún equipo quiere ahorrar dinero y ofrece un jugador que cobra un poco más que Marvin Bagley, que tiene la misma duración de contrato y juega en una posición diferente por Bagley, yo me lo plantearía seriamente porque creo que ya tienen demasiados proyectos de jugadores grandes que no tiran bien entre Jalen Duren y James Wiseman como para seguir invirtiendo tiempo y un hueco en la plantilla en Marvin Bagley. De entrada vamos a considerar que se queda a lo largo de este vídeo porque tampoco creo que nadie vaya a quererlo y tendría que ser un intercambio muy negativo para Detroit, pero eso, vamos a considerar que está ahí ocupando un hueco y jugando algunos minutos, pero casi prefiero a Omoruyi, sinceramente. Y vamos ahora a hablar del draft. Tienen el pick número 5, tienen el 31, tienen en este momento 3 huecos libres en la plantilla solo y van a ocupar 2 con estos jugadores. Supongo que habrá gente que se plantee la posibilidad de que intenten escalar en el draft. Yo no lo veo. Creo que llegar al pick número 2 va a costarles demasiado para que les valga la pena. Scoot Henderson me parece increíble, pero para este equipo el esfuerzo de ir a por él, teniendo en cuenta los jugadores que tienen ahora mismo, no creo que valga la pena. Y teniendo en cuenta que necesita un alero, en la posición número 5 tampoco están tan mal. Y en lo que respecta al pick 31, tal vez podría intentar emparejarlo con algo para escalar un poco. Si quieren emparejarlo con unas segundas rondas y tal vez subir al pick 27 o algo así, vale, pero bueno, tampoco creo que sea muy relevante, así que vamos a considerar que Detroit se queda con los picks que tiene ahora mismo. Y en la elección número 5 es muy poco probable, pero si cabe la posibilidad de que caiga Brandon Miller, me parece maravilloso. No creo que vaya a ocurrir, pero es verdad que Miller tiene algunos problemas legales al final y parece ser que sus entrevistas no han sido muy buenas. No creo que vaya a caer más allá del pick número 3, pero si milagrosamente cae en la elección número 5, es perfecto para Detroit. Estamos hablando de un jugador de ala y un muy buen triplista, y esas dos cosas le hacen mucha falta a los Pistons. Pero si Brandon Miller no está disponible, que es lo más probable, creo que es muy viable que esté disponible en la elección número 5 Cam Whitmore. Y Whitmore me encanta para los Pistons también. Si Houston por algún motivo lo selecciona en el pick número 4, aún hay alguna opción disponible más, al final no hay tantas elecciones antes de la de Detroit, pero Whitmore me parece un jugador ideal para los Pistons. No es un buen tirador a día de hoy, y ese es el mayor problema, pero ha demostrado flashes como tirador, no es un tirador terrible ni tiene un tiro roto. Creo que en Detroit debería ser capaz de evolucionar como anotador desde 3, sobre todo hasta el punto en el que sea competente en ese aspecto, y es un atleta espectacular. Emparejado con Jaden Ivey y Jalen Duren estamos hablando de un dúo escolta, alero y pivot increíble a nivel atlético, tiene potencial defensivo, es un buen reboteador para su posición y encaja en la posición que realmente necesitan cubrir ahora mismo los Pistons, por lo que yo probaría suerte con Cam Whitmore, me parece una elección más que satisfactoria. Si por algún motivo no están disponibles ni Brandon Miller ni Cam Whitmore, tal vez tenga sentido para los Pistons ir a por Taylor Hendricks. Hendricks es un 4, pero ya estás jugando con Bogdanovic de 3 de todas formas y prefiero 1000 veces probar suerte con Taylor Hendricks como ala pivot que seguir con ese experimento de Isaiah Stewart de 4 titular. Y Hendricks es un muy buen tirador, un jugador con muy buen tamaño para esa posición de ala pivot, un buen taponador también. A nivel defensivo tiene que evolucionar todavía, pero a nivel de ayudas defensivas lo hace bien, se mueve bastante bien para su posición.
Y en ataque, de entrada, creo que lo único que va a hacer es tirar de 3 y luego iremos viendo cómo evoluciona, pero me gusta mucho más que en Whitmore. Creo que Whitmore tiene más posibilidades de convertirse en una estrella y un creador con el balón en las manos, pero si está fuera de la mesa Whitmore y no está tampoco disponible Brandon Miller, yo draftearía a Taylor Hendricks. Así que aquí vamos a considerar que Whitmore es el jugador al que han seleccionado los Pistons, y con el pick 31 hay varias opciones. Pueden ir a por jugadores con potencial puro para intentar conseguir o un ala pivot de futuro, o tal vez profundidad de ala, o muy buenos tiradores, y si no, siempre pueden ir a por un jugador que aporte tiro inmediatamente y alguien que es más fácil que colabore pronto en un equipo al que no le viene mal tener a alguien más experimentado que pueda aportar desde el día 1. Pero vamos a mencionar primero uno de los grandes proyectos que podría estar disponible en esta posición. No creo que vaya a pasar, así que vamos a pasarlo de largo, pero si Bobby Cleveland está disponible en el pick 31, me gusta mucho para este equipo. Me sorprendería para empezar que pase del pick 26 y 29 de Indiana, pero Cleveland es un ala pivot con muy buen tamaño, que es bastante similar en eso a Taylor Hendricks. Apenas ha jugado en su única temporada universitaria, pero poco a poco ha ganado fuelle y puede que sea un pick de primera ronda. Ha demostrado capacidad de tiro, capacidad de rebote, potencial defensivo, y al final estamos entonces hablando de un 4 3&D con muy buen tamaño, y es alguien que no va a contribuir en el día 1, pero como suplente de Bogdanovic, que poco a poco se vaya desarrollando, si está disponible yo no me lo pensaría, pero no creo que vaya a ocurrir, así que lo vamos a dejar pasar. Otra opción que podría estar disponible en el pick 31, aunque no estoy muy convencido, es alguien que les aporta tiro y algo de capacidad de pase y de creación. A nivel posicional es un base escolta, pero aún así, si está disponible, Brandon Podziemski, nunca sabré decir su nombre, es alguien muy interesante. Viene de la Universidad de Santa Clara, el mismo lugar en el que jugaba Jalen Williams el año pasado, y jugó muy bien en el Draft Combine, es capaz de pasar un poco, es un buen atleta para su tamaño, pero es un jugador de 1,96 m más o menos, pero lo que ha sido sobre todo es un muy buen triplista en esta temporada. Tampoco creo que vaya a estar disponible, creo que es muy posible que sea un pick en la primera ronda, y por eso mi decisión real está entre dos jugadores, el proyecto puro o el jugador de impacto inmediato. Y el proyecto puro, que es muy viable que esté en el pick 31 disponible, es Jordan Walls. Jordan Walls es un alero muy bueno en defensa y con algo de capacidad de pase, pero a día de hoy a nivel ofensivo está muy lejos de ser capaz de aportar, no es un buen tirador en absoluto y va a necesitar tiempo de maduración. Y la otra alternativa es Julian Strawther, un jugador de la Universidad de Gonzaga que lleva 3 años de experiencia universitaria, mide 2'1", es un alero puro, defiende a un nivel adecuado, no es en absoluto tan bueno como Jordan Walls, pero defiende lo que puede, se esfuerza y cumple su función, y es un muy buen triplista. Y creo que Detroit está en esa etapa en la que les viene bien ir a por alguien un poco más experimentado también. Ya tienen muchos jugadores con poca experiencia universitaria, muchos chavales jóvenes, y por eso, si no está disponible Bobby Cleveland y Brandon Podziemski, dejaría pasar a Jordan Walls y me iría con Julian Strawther. Strawther como alero suplente es muy interesante, al final es un muy buen triplista y un 3&D, básicamente un jugador que va a cumplir su rol desde el día 1 y que va a encajar bien con Cade Cunningham y Jaden Ivey. Y con esto hemos completado el draft, han seleccionado con el pick número 5 a Cam Whitmore y con el 31 a Julian Strawther, y la plantilla en este momento sería entonces Cade Cunningham con Jaden Ivey, ponemos de alero titular a Cam Whitmore y de ala pivot a Bojan Bogdanovic, que es lo lógico, con Jalen Duren de pivot, y de suplentes estarían Killian Hayes, Alec Burks, Julian Strawther de alero suplente, Isaiah Stewart de la pivot suplente con James Wiseman de pivot, y luego al fondo de la rotación RJ Hampton, Isaiah Livers, Eugene Omoruyi y Marvin Bagley. Y tras esto, todavía queda la agencia libre y solo tiene un hueco libre en la plantilla. Los Pistons tienen 26 millones de dólares de gastar y tampoco es imperativo que utilicen todo su dinero, pero sería perder una oportunidad el no ir a por un agente libre relativamente joven que pueda formar parte del núcleo de este equipo a largo plazo, ya que tienen el dinero. Y hay un jugador que realmente me encaja en este equipo, porque puede suceder a Bogdanovic, no como creador y anotador, pero sí como jugador capaz de jugar de ala pivot, de defender un nivel mucho más alto y de tirar de 3, y que al mismo tiempo es agente libre restringido, pero está en un equipo que no va a poder igualar cualquier oferta un poco potente, y ese es Grant Williams de los Boston Celtics. Boston está en una situación en la que si alguien le hace una oferta adecuada a Grant Williams no va a poder igualar, y creo que los Pistons pueden permitirse ir a por él. A nivel posicional van a tener pocos guards en esta temporada, pero es problema suyo por tener a Wiseman y al mismo tiempo a Bagley junto con Jalen Duren y Isaiah Stewart, y yo capearía un poco el temporal este año, iría por Grant Williams. Si funciona bien en medio de la temporada incluso puedes plantearte mover a Bogdanovic y pueden hacer una oferta que Boston no puede igualar, y al mismo tiempo si es necesario siempre pueden proponerle un sign and trade a Boston. Ellos consigan a Grant Williams, Boston consiga una trade exception, los Pistons le pagan un par de segundas rondas a Boston para que no iguale y ya está. Y a la hora de presionar a Boston ofreciendo un contrato grande a Grant Williams no es muy complicado. Los Pistons básicamente podrían ofrecer un contrato que desescale, que empiece siendo muy alto para los Celtics y luego vaya bajando. Y estaba pensando en un contrato inicial de 18 millones de dólares en su primer año. Y esto es mucho por Grant Williams, claro que sí, pero al final lo que hace esto es que Boston esté en una situación en la que no puede permitirse igualar. Y lo máximo que puede reducir un equipo el contrato de un jugador cuando lo ha fichado como agente libre es un 5% por año. Pero si le pagan 18 millones el primer año, le pagan 17 el segundo, 16,3 más o menos el tercero y unos
15,3 el cuarto año. No es tanto dinero, porque el primer año sobre todo no es un problema para Detroit, el segundo tampoco debería serlo, y cuando llegue el tercer año, Grant Williams estará cobrando 16 millones de dólares con un margen salarial mucho más alto, y creo que realmente es un contrato muy asequible para este equipo. Williams es un muy buen defensor, un jugador versátil que es capaz de meter sus tiros, y eso es lo que necesita Detroit. A corto plazo, alguien con la capacidad de creación de Bogdanovic es interesante para ellos, pero es necesario pensar en un proyecto futuro porque Bogdanovic no va a estar en Detroit eternamente. Y si Grant Williams no está disponible y de verdad quieren ser súper agresivos, se puede mirar hacia Jerami Grant. Jerami Grant es agente libre y puede que los Blazers decidan cambiar de rumbo, y si deciden cambiar de rumbo, tal vez puedan ir a por él. En el fondo yo no lo haría. Hay un par de motivos. El primero, que Jerami Grant era el jugador principal en Detroit cuando estuvo, por lo que tal vez vuelva con una actitud que no es la adecuada. Quieres a Jerami Grant complementario en los Pistons y vas ahora por él y tal vez no lo tengas. Al mismo tiempo le estarías pagando mucho a un jugador que no se merece ese contrato, probablemente un muy buen jugador, pero no alguien de 30 millones de dólares. Y sí, te daría un sustituto para Bogdanovic, pero al final un jugador como Jerami Grant, que no es un buen reboteador para esa posición de ala pivot, que no puede jugar de alero tampoco, no es el jugador que quiero para los Pistons. Así que yo personalmente iría por Grant Williams. Creo que es muy fácil para los Pistons conseguirlo y les encaja muy bien. Y si Grant Williams no es una opción y Jerami Grant tampoco, yo no iría por alguien como Kyle Kuzma o algo así, por lo que me plantearía es utilizar mi margen salarial para conseguir assets. Pueden esperar un año más antes de ir a por un agente libre, el año que viene tal vez haya una agencia libre mejor y ellos van a tener dinero disponible, y en ese caso pueden tal vez comerse alguno de los malos contratos de los Clippers. Marcus Morris, Robert Covington, Nico Batum, los Clippers van a ser muy caros y probablemente quieran librarse de alguno de estos jugadores, tal vez incluso de un par de ellos. Y todo depende obviamente de cuánto estén dispuestos a pagar los Clippers por librarse a alguno de estos jugadores, pero comerse un año de contrato de alguno de estos jugadores por unas cuantas segundas rondas, o en el caso de Marcus Morris que cobra más, conseguir tal vez un pick swap de los Clippers a largo plazo por comerse los 17 millones de dólares de Marcus Morris, si eres Detroit y este año quieres ser mejor y vas a ser mejor, pero tampoco es que vayas a ganar un anillo, no me parece una mala opción tampoco. Pero bueno, aquí vamos a considerar que han conseguido a Jerami Grant y el equipo no encaja mucho a nivel de profundidad de guards, sobre todo les faltan escoltas aleros, pero una vez más, es que tienes a Wiseman, Isaiah Stewart, Marvin Bagley y Jalen Duren, y eso hace bastante difícil hacer encajar el equipo. Y obviamente, si fuera necesario cortar a Eugene Omoruyi porque necesita alguien con más capacidad de creación en el perímetro, puedes hacerlo, pero en un principio yo lo mantendría porque no veo descabellado que funcione hasta el punto de que lo acabes después renovando por unos 5 o 6 millones de dólares y sea tu 10º jugador, cuando Bagley creo que no va a formar parte del futuro de este equipo a medio plazo. Con esto, la plantilla de los Detroit Pistons sería Cade Cunningham, Jaden Ivey, Cam Whitmore, Bojan Bogdanovic, Jalen Duren, Killian Hayes, Alec Burks, Julian Strouder, Grant Williams, Isaiah Stewart, RJ Hampton, Isaiah Livers, Eugene Omoruyi, Marvin Bagley, James Wiseman, y tiene un año para probar a James Wiseman y tomar una decisión con él. Será una situación similar con Killian Hayes y en parte con RJ Hampton, aunque es un jugador menos relevante para ellos, pero que creo que está bien probar. Y supongo que muchos estabais esperando que hicieran un intercambio en torno a Bogdanovic. Es un buen veterano para un equipo que no tiene tantos en este momento, tiene 2 años de contrato, y si los Pistons tienen un buen comienzo de temporada, tal vez les interese ser competitivos. Está bien tanquear y conseguir picks altos en el draft, pero ya tienen a su pick número 1, en que Cunningham tiene un par de elecciones en el top 5, empieza a tener un núcleo interesante. Y no hace falta acelerar las cosas, pero construir una cultura ganadora es importante. Tanquear continuamente y estar moviendo a tus veteranos en todo momento para seguir ganando picks y de repente intentar dar la vuelta a la situación y empezar a ganar no es tan sencillo. Los Thunder lo están haciendo poco a poco y creo que ese es el rumbo que deberían tomar los Pistons. Así que yo competiría, haría lo posible y en enero, febrero, en función de cómo vas y de cuál es tu récord y de tus posibilidades de entrar en play-in o tus ganas de tanquear, sí que te puedes plantear mover a Alec Burks o mover a Bojan Bogdanovic, pero creo que está bien empezar la temporada con un par de jugadores más experimentados y que puedan ayudarte a ganar partidos. Y nada, con esto hemos finalizado el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y que tengáis un buen día. Adiós.